ya está grabando. No, a cualquier lado y a ustedes les tengo que poner a presentar. Lo de siempre, acuérdense de que yo acá no veo el chat, ¿sí? Así que cualquier cosa me activan el micrófono. Y la gente que... Bien, lípidos. Bueno, lípidos es el otro grupo de biomoléculas que tenemos que ver y por ahí es el grupo más distinto porque no son polímeros, ¿sí? ¿Qué son lípidos para ustedes? ¿Saben lo que son los lípidos? Grasas, bien, las grasas son un tipo de lípidos, es cierto, no son los únicos, pero son un tipo de lípidos. Bueno, lípidos, a ver, los esteroides que vieron ya algo muy chiquito al principio, ¿son lípidos? ¿El colesterol es un lípido? Bien. Son un grupo muy heterogéneo de compuestos que, por acá les puse la definición, ¿sí? Que tienen en común que son insolubles en agua y que se van a disolver en solventes orgánicos poco polares. ¿Está bien? Fuera de eso tienen mucha variedad estructural, porque en realidad no están definidos en este caso por un rasgo estructural común, sino por una propiedad como es su solubilidad en el medio aquoso. Entonces, solo como para que vean algunos ejemplos, bueno, este es un triglicérido, ahora los vamos a ver un poco mejor, sí, una grasa, como bien dijeron. Este es un terpeno, los terpenos tienen que ver, o sea, forman parte de lo que son los aceites esenciales. Ahí bien está entrando. Ahí. Ahora al menos me conozco el ruidito de que alguien está entrando. Los aceites esenciales están compuestos por terpenos, ¿sí? Son compuestos volátiles y aromáticos en general. A ver, un terpeno que por ahí ustedes deben conocer el olor, el alcanfor, ¿sí? Es un tipo de terpeno, es un terpeno bicíclico en ese caso. Bien, hay vitaminas, están los esteroides y hay otros también que vamos a seguir. Bueno, una clasificación para los lípidos es clasificarlos en saponificables y no saponificables, ¿sí? Que nosotros ya vimos cuál era la reacción de saponificación en esa clase que odiaron tanto de reacciones, ¿tá? ¿Se acuerdan que la saponificación no es más que la hidrólisis en medio alcalina de ésteres, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los lípidos saponificables? A ver, volvemos acá, intuitivamente, ¿sí? Acá, ¿hay alguna función éster en esta grasa? Sí. De hecho, hay tres. Fíjense, esta parte de acá, esta parte de acá y esta parte de acá. Por lo tanto, ¿es un lípido saponificable o no lo es? Sí, ¿está bien? Porque yo voy a poder hidrolizar esas funciones ésteres y obtener mis jabones, como vamos a ver en más detalle en un ratito. Acá, ¿hay algún éster? No. Bien, acá en esta vitamina. No, bien. Entonces, esos no van a ser lípidos saponificables. ¿Sí? La clasificación es, si yo puedo hacer la hidrólisis alcalina de los ésteres, bien, entonces aquellos que tengan funciones ésteres van a ser lípidos saponificables. Ahora vamos a ver todos estos grupos. Y como vimos recién, terpenos, algunos tipos de vitaminas, los esteroides, ¿sí? Todos esos van a ser no saponificables. Bueno, acá esto después lo pueden leer, pero se basa en contarles muy brevemente algunas de las funciones que ustedes deben conocer de
otras materias, incluso los triglicéridos, por ejemplo, como reserva energética, ¿sí? Son justamente las grasas, ¿tá? Hay grasas y aceites, pero es lo que nos da idea de grasas como reserva calórica, los fosfolípidos en las funciones estructurales de membrana, las prostaglandinas tienen que ver con muchos procesos, pero están asociados a, por ejemplo, a los procesos inflamatorios. Los terpenos, como yo les decía, son volátiles y tienen un aroma característico a menta, naranja, ¿sí? Es lo que les da el aroma tan característico a muchas plantas. Y entró alguien más. Y los esteroides, vamos a ver también muy cortito al final, también múltiples funciones. Esto de tener que salir para admitir a la gente. ¿Cómo se sigue cortando cada 40 minutos, no? Porque la otra vez tuve una reunión y me dio la sensación de que estuve 1000 años y no se cortó. Pero bueno, por ahí es una sensación mía. Entonces, vamos a empezar hablando de los ácidos grasos, ¿sí? Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos de cadena carbonada larga. Esa es su característica principal y tienen números pares de átomos de carbono. A ver, vamos a ir a algún ejemplo. Les voy a mostrar con los ejemplos. ¿Sí? Ácidos grasos, acá tienen algún modelito, ¿está? Ácido esteárico, ácido oleico. Vamos, les voy a explicar sobre la tabla y después vemos sobre lo escrito, a ver si me olvidé de contarles de alguna parte. ¿Sí? Ven que cadenas largas en general, ¿está? Siempre números pares de átomos de carbono, y eso tiene que ver con la biosíntesis de los ácidos grasos que se hacen a partir de acetatos y 2 átomos de carbono, entonces siempre van sumando de a 2, ¿sí? Es raro encontrar otra cosa. Hay saturados, es decir, sin enlaces dobles, y hay insaturados, que son los que están acá abajo, que pueden tener uno o más enlaces dobles. ¿Sí? Punto de fusión. Si ustedes comparan el largo de la cadena con el punto de fusión, ¿qué pueden decir? Perfecto. Y eso, según lo que ustedes saben de antes de fuerzas intermoleculares, ¿es lógico? ¿O no? Cuando vimos en la clase, no sé, 2, la parte de fuerzas intermoleculares y punto de fusión, punto de ebullición, ¿qué decían? Exacto, sí, aumentan las fuerzas de London, o sea, cadenas más largas, en mejores interacciones de London, más intensas, y por lo tanto es lógico que aumente el punto de fusión. ¿Sí? Dentro de los ácidos grasos insaturados, a ver, por ejemplo, tenemos con un solo doble enlace, acá tienen el derivado de 16 átomos de carbono y el oleico con 18 átomos de carbono, también se ve este efecto, pasa de 0 a 13, pero si comparamos ahora un ácido graso con una insaturación, con uno saturado, comparamos el oleico con el esteárico, vemos que los ácidos grasos saturados tienen puntos de fusión mucho más altos, ¿sí? Eso se debe a que las insaturaciones son siempre cis, ¿tá? Fíjense, entonces produce como una curvatura en la molécula que explica que ahora en este caso no se puedan empaquetar tan bien entre sí esos ácidos grasos, ¿sí? Cuando aumenta la cadena carbonada, aumenta también el punto de fusión en esta serie, pero siempre los que son insaturados tienen puntos de fusión menores que los saturados, ¿sí? Y cuantas más insaturaciones,
peores las curvaturas, ¿está bien? Más pronunciadas, y eso hace que cuantas más insaturaciones, menor sea el punto de fusión, ¿sí? Pero ven que acá ya comparativamente no varía tanto. Acá tienen, fíjense que tienen el oleico, el linoleico y el linolénico, ¿sí? Con 1, 2 y 3 átomos de carbono. Todos son dobles enlaces cis, ¿sí? ¿Qué quería decir de esto? Ahora bueno. Noten también que los dobles enlaces no son conjugados. Hay un metileno en el medio, ¿está? No son dobles enlaces conjugados. Acá en la tabla no hay ningún ejemplo, pero si ustedes tienen un ácido graso insaturado pero trans, ¿sí? Que no son los más frecuentes, ¿está bien? A veces se generan en procesos de hidrogenólisis. Esos son mucho más parecidos a los saturados, ¿sí? Porque hay el enlace Z, el enlace trans, perdón, el enlace E, el enlace trans, lo que hace es como mantener, entre comillas, como el zigzag este que vemos. Piensen que yo acá podría dibujar un doble enlace sin cambiar demasiado la geometría de la molécula, y entonces mantiene más o menos la línea anilada en la cadena y el efecto no es muy marcado. Hay una curvatura, pero es pequeña. ¿Qué más les quería contar de esto? Bueno, hablar un poquito de lo que son los ácidos grasos esenciales y qué es esto que nosotros vemos mucho, al menos lo habrán leído en algún paquete en el supermercado, de los ácidos grasos omega, ¿sí? A ver, los ácidos grasos esenciales son los que no puede sintetizar el cuerpo humano, ¿tá? Después vamos a ver lo mismo, va a haber aminoácidos esenciales, que son los que nosotros no podemos sintetizar. ¿Por qué no podemos sintetizarlos? Porque el cuerpo humano no puede poner dobles enlaces más allá de carbono 9. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, puedo hacer un palmito oleico o un oleico, pero ya acá estos dobles enlaces que están más atrás no los puedo ubicar. ¿Sí? Entonces, otra vez. Entonces tengo que... encima me tardo en avisar que alguien entra. Entonces eso los tengo que ingerir a través de la dieta. Bien. Bueno, y ahora, ¿qué es esto de omega? La nomenclatura omega, que uno muchas veces, ya les digo, la ve cuando va al supermercado a comprar las cosas, fuente de ácidos grasos omega 3, omega 6, lo que les está diciendo es dónde está la posición del enlace doble contando desde atrás, contando desde el metilo. ¿Sí? Fíjense, 1, 2, 3. Creo que puse compartir. Se ve que... me olvidé del paso final de aceptar. Me olvidé tanto entrar y salir. Acá cuentan desde el metilo de la punta, desde atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Este es un omega 6, este es un omega 3. Bien. Estos son dos de los ácidos grasos esenciales. ¿Qué más quería contar de esto? Me parece que nada. A ver si me quedó algo. Parece que no. Cualquier cosa lo leerán de ahí. Debe decir más o menos lo que dije. Bueno, eso en cuanto a los ácidos grasos y sus puntos de fusión. Bueno, entonces ahora pasamos a las ceras, que las ceras ya sí son ésteres. Son ésteres de ácidos grasos y alcoholes de cadena larga ambos, ¿sí? Acá tiene un aproximado de la cantidad de átomos de carbono.
A ver, como productos naturales siempre son una mezcla de el éster en sí y van a aparecer también ácidos grasos libres, alcoholes, cetonas, ¿sí? Y otro tipo, o sea, son compuestos naturales que no se obtienen puros, ¿tá? Entonces acá tienen algunos ejemplos, este sería el éster principal en la cera de abejas, ¿sí? Como componente principal. Acá carnauba es una planta, ¿está? Esta también es otro ejemplo y esto es lo que está en la cabeza, el componente principal de la cera que está en la cabeza del cachalo. ¿Sí? Como les decía, son compuestos, están formados por ácidos grasos y alcoholes de cadena larga que tienen punto de fusión bajo y bueno, tienen como esa, no sé si vieron el panal de abejas, alguna vez tienen esa característica cerosa al tacto bastante característica y en general, o sea, tienen distintas funciones desde lubricación, acá en las hojas de las plantas, evitar la pérdida excesiva de agua de las hojas y en gran parte también como impermeabilización, por ejemplo, en las plumas de las aves, ¿tá? Es lo que impide que se mojen completamente las plumas y que se les dificulte luego el vuelo. ¿Sí? Nada más. En principio, en cuanto a las ceras, ¿son saponificables entonces las ceras? Sí, tienen funciones ésteres y van a dar las sales de los ácidos. Bueno, ahora pasamos a los triglicéridos, que ahora sí son los que conocen como grasas o aceites. Las grasas o aceites tienen la misma estructura química. La misma estructura química me refiero a que todos son lo que vamos a llamar triacilgliceroles o triglicéridos, ¿sí? Pero lo que va a cambiar es que, como ustedes saben, las grasas son sólidas o al menos semisólidas a temperatura ambiente y los aceites son líquidos, ¿sí? Esa es la diferencia, pero en realidad como estructura química y grupos funcionales presentes son estructuras completamente análogas. En este caso también son ésteres, pero son de ácidos grasos esterificados con el glicerol, que es este alcohol. ¿Está bien? Que eso creo que les adelanté algo la vez. ¿Sí? Y triglicéridos los vamos a llamar cuando las tres posiciones, los tres hidroxilos alcohólicos están esterificados, pero yo también puedo obtener diglicéridos cuando solo dos posiciones están esterificadas o monoglicéridos, ¿sí? Que se llaman monoglicéridos o monoacilgliceroles, ¿sí? Siempre son válidas ambas nomenclaturas. Los ácidos grasos que están formando estos triglicéridos, ¿sí? O estos glicéridos, para nombrarlos desde un punto de vista más general, pueden ser idénticos, ¿tá? En ese caso vamos a hablar de glicéridos simples, pero eso no es lo más frecuente, ¿sí? Lo más frecuente es que esos ácidos grasos sean distintos, ¿tá? Que no esté en todas las posiciones en el mismo, es decir, que estemos trabajando con triglicéridos mixtos, ¿sí? Y bueno, nuevamente lo mismo que antes, cuando yo aíslo una grasa o un aceite natural, en realidad yo no tengo solo un compuesto de este tipo puro, sino que van a aparecer primero mezclas de distintos triglicéridos, ¿sí? Y además voy a encontrar ácidos grasos libres, voy a encontrar monoglicéridos, voy a encontrar diglicéridos, ¿sí? También alcoholes relacionados, ¿tá? Es decir, que no son las grasas y los aceites naturales, no están formados por un único componente. Además, digamos, gran parte de estos
y monoglicéridos también están asociados a los procesos de extracción de las grasas y los aceites, donde ahí se hidrolizan muchos enlaces ésteres y incluso compuestos que estaban como triglicéridos pasan a estar como mono o diglicéridos. ¿Sí? Bueno. Acá en esta tablita tienen, obviamente esto no es nada para que se lo aprendan de memoria, pero cuál es el porcentaje aproximado de los ácidos grasos en algunas grasas y aceites los más comunes. ¿Sí? En general las grasas son de origen animal y en general los aceites son de origen vegetal, pero esto ya saben que no es excluyente, ¿no? Tienen, por ejemplo, el aceite de pescado, ¿sí? Bueno, y entonces acá, como para que tengan una idea, cuando ustedes lo miran, los componentes principales de las grasas en general son ácidos grasos saturados, ¿sí? Sobre todo el palmítico, aunque también el esteárico, pero el palmítico es el predominante. También aparece en buena cantidad el oleico, que era el que tenía una sola insaturación, ¿sí? Ya en menor medida el linoleico y nada en las grasas animales del linolénico, ¿está? En cambio, en los aceites vegetales pasan a tener predominio de ácidos grasos insaturados, ¿sí? Obviamente aparecen los saturados, pero están mucho más representados los insaturados. A tal punto, fíjense, en el aceite de oliva tienen 84% del oleico. ¿Está bien? ¿Qué más les quería contar de esto? Bueno, ¿por qué les parece que es esto? O sea, que los aceites, que ya habíamos dicho que son líquidos, normalmente tienen gran cantidad de ácidos grasos de los insaturados, mientras que las grasas predominan los saturados. ¿Alguna idea? Mientras entra la siguiente persona. Sí, está muy relacionado con lo anterior, porque los ácidos grasos son los mismos que vimos antes. Antes los vimos como ácidos grasos solos, pero ahora son estos mismos ácidos grasos los que están formando parte de los... Ah, por eso me había ido la otra vez, porque tarda en abrir la pestaña de compartir. Que la otra vez seguí con mi vida. A ver si les puse un dibujito, yo creo que sí. ¿Ven? En una grasa donde predominan los ácidos grasos saturados, el empaque es mucho menor, es mucho mejor que en un aceite, ¿tá? Donde tienen más predominio de los ácidos grasos insaturados, ¿sí? Fíjense que las curvaturas estas de las cadenas hacen que se empaquen mucho peor y eso es lo que hace que sean líquidos a temperatura ambiente. ¿Dudas hasta acá? ¿Algo que les quede? Miren. Muy bien, bueno. A ver, no, yo estoy pensando si les quería decir algo más de algún... a ver, por ejemplo, aceite de coco, que no está acá. ¿Qué saben del aceite de coco? Pero ahora está como muy de moda, por eso se los pregunto. Usarlo. ¿Usan aceite de coco? Yo no, igual, no uso aceite de coco, pero bueno, por ahí sí. Bueno, vieron que está bastante de moda ahora, como que se hacen un montón de cosas con aceite de coco. Nadie sabe nada del aceite de coco. ¿Por qué?
porque lo llamamos aceite de coco, pero muchas veces aparece como sólido, ¿sí? De hecho se usa también incluso, bueno, todos se pueden usar para hacer jabones, pero se usan mucho para hacer jabones. Eh, bueno, el aceite de coco tiene alto predominio del láurico, ¿sí? Que es un ácido graso saturado de cadena corta, eh, y tiene una característica, por eso les digo, si alguna vez lo vieron o usaron, que por ahí ahora yo no uso, yo digo, no tengo en mi casa, pero me imagino que ya con este clima debe haber solidificado. ¿Tá? Es un aceite cuando hace calor y solidifica en invierno normalmente, ¿sí? Eh, Obviamente, digamos, en los países de donde se origina el coco siempre es líquido, ¿no? Pero digamos acá que tenemos otro clima, solidifica en invierno y bueno, nada, está bastante en discusión porque como que muchas veces se lo propuso como una alternativa más natural, ¿sí? Como un aceite, una grasa menos mala, pero bueno, no hay suficiente evidencia de eso. Se usa bastante para freír en lo que son comidas árabes, ¿sí? Y se usa bastante en cosmética, ¿tá? Como que es muy usado en cosmética. Yo nunca compré, pero sí sé que se usa mucho para limpiar la piel o para hacer tratamientos en el pelo, ¿sí? Como una alternativa más natural a otras cosas. Sí, en principio la parte cosmética podría ser, la parte en cuanto a la salud para comer está como un poco en discusión. Yo creo que nada más. Eh, Creo que ya todo esto ya se los conté. Bueno, acá como una norma general, a mayor número de ácidos grasos insaturados, cis, ¿no? Siempre estamos hablando de los cis, ya dijimos que los trans era otra cosa, ¿sí? Menor va a ser el punto de fusión del triglicérido, ¿tá? Siempre obviamente tengo que estar trabajando con números de átomo de carbono comparables, ¿bien? Y acá brevemente contarles de los procesos de hidrogenación parcial de los aceites vegetales, eh, como la margarina, ¿sí? La idea es que los aceites pueden someterse a procesos de hidrogenación parcial y de este modo transformarse de líquidos a sólidos, ¿sí? Porque yo voy a reducir el número de dobles enlaces. Acá tienen como un ejemplo como muy abreviado. Voy a disminuir el número de dobles enlaces y entonces de este modo los voy a hacer más sólidos, ¿sí? Eso es lo que ocurrió con la margarina y con otras cosas que se usan también en pastelería que tienen interés, digamos, en la industria alimentaria, sobre todo porque al tener menos número de dobles enlaces, sufren menos procesos de oxidación y de ranciamiento oxidativo. Ahora después vamos a ver la reacción cómo es, pero digamos duran más en el tiempo, ¿sí? Obviamente hay que controlar el proceso porque si te pasás en lo que es la cantidad, la hidrogenación, obtenés grasas demasiado duras, ¿sí? Todos los procesos tienen que estar controlados y bueno, ya saben que para la salud también está bastante discutido todo lo que es el uso de aceites hidrogenados, lo mismo habrán escuchado el tema de las grasas trans. Eh, ¿Saben por qué no hay que consumir esas cosas? O no, uno no debería consumir esas cosas. Igual no, yo nunca encontré una respuesta completa, pero por eso les pregunto si tienen alguna idea. Se supone que el consumo